Bendiciones, hermano. Buenas tardes, un abrazo. Es un placer para mí en esta tarde calurosa, pues moderar el debate que se va a dar entre el hermano Carlos de Perú y el hermano Jonander Pérez Díaz, predicador y apologeta católico. Así que para mí es un verdadero placer moderar este debate. No sé si el hermano Jonander, pues se le ha caído su señal porque no lo veo, pero sí, aquí está el hermano Carlos. Hermano, bendiciones, hermano Carlos, bienvenido, preséntese. Gracias, igualmente, gracias. Bueno, nada, acepté este debate. Sabes que en las redes sociales mucho se hablan muchas cosas. Creo que un punto negativo de debatir en las redes sociales es que el mensaje se pierde y no es lo mismo hablar que escribirlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que no me gusta también cuando debaten, y no solamente de los católicos, sino también de mis hermanos cristianos, que mucha burla hay. Entonces, creo que el mensaje central, que es el Señor, se pierde, ¿no? Entonces, tanto de los hermanos católicos, bueno, hermanos entre comillas, ¿no? Que también discrepo ahí un poquito, no todos somos hermanos, eh, y tanto como la comunidad cristiana evangélica, ¿no? Creo que el respeto ante todo debe primar y ojalá que este debate que tengamos hoy no sea ganar, no sea quién gana, sino en realidad que la palabra de Dios sea exaltada, ¿no? Prácticamente el nombre de Jesús, que es lo que el Señor quiere en realidad, ¿no? Nada que protestante o que evangélico, las cosas que hablan, o chupayeso, de verdad no va conmigo esas cosas, sinceramente, y lo digo desde ahora, ¿no? Entonces, si bien es cierto, buscamos muchos que los hechos históricos, que cosas así, pero yo creo que no hay nada más fuera de la palabra de Dios. Nada. Así el canon lo haya hecho la Iglesia Católica, así lo hayan traducido, lo que sea, la palabra no le pertenece a nadie más que al mismo Dios. Entonces, es su palabra, su voz escrita, ¿no? Hacia nosotros, el manual de supervivencia del hombre, prácticamente. Entonces, nada, empecemos el debate, pues, a ver cómo vamos. Bien, gracias al hermano Carlos por su presentación. El tema será ¿cuál es la verdadera iglesia? Esperando pues que este debate sea de su agrado, los hermanos que están conectados, y que sea de mucho respeto. Yo pues soy el moderador y acá lo que les voy a pedir es cero descalificaciones y respeto, porque el que no respeta es el que queda mal, ¿verdad? El que muestra pues falta de caridad. Así es que pues voy a presentar también a mi hermano Jonander Pérez Díaz, predicador católico. Bendiciones, hermano Jonander. Bien, al parecer está teniendo problemas con su internet el hermano Jonander. Esperemos que pues que se le restablezca su señal. Hermano, preséntese. Bendiciones, buenas tardes. Hermano Jonander, bendiciones. Preséntese, hermano. No se le escucha, hermano Jonander. O no sé si seré yo, pero no le escucho. Tu señal debe ser. Sí, hermano, bendiciones. Buenas tardes, hermano Jonander. Preséntese. Tiene 2 minutos para presentarse. Cuando esté listo, me avisa, hermano Jonander, para darle sus 2 minutos. Bien, en lo que el hermano pues arregla el problema con su señal, el formato del debate es el siguiente.
tiempo de presentación, 2 minutos. Luego se sigue con el tiempo de argumentación, que va a ser de 25 minutos para cada hermano. Luego viene el tiempo de refutación, que va a ser 10 por cada uno. Y tiempo de preguntas, 1 minuto para hacer preguntas y 3 para responder cada uno. Así es que si el hermano está listo, hermano Yonander, preséntese. Su micrófono aparece apagado. Bien, seguimos teniendo, al parecer, seguimos teniendo dificultades, pero eso pasa, así es que hay que esperar, hay que tener paciencia para pues que las cosas salgan bien. Voy a apagar mi cámara, tal vez eso pues le ayuda al hermano Yonander con su señal. Hermano Yonander, tiene 2 minutos para presentarse. Hola hermano, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Sí, se escucha bien. Y ahora sí. Bueno, mi nombre es Yonander Pérez Díaz, soy predicador católico apologista. Bueno, hoy vamos a dialogar el tema sobre la verdadera iglesia con mucho respeto y mucho cariño. Adelante, Martín. Gracias, hermano, por su presentación. Nada más fueron 12 segundos de su presentación. ¿Quién va a iniciar, hermano? Bueno, sí, no sé. pues. Sí, ya. Bueno, yo inicio entonces. Gracias. Solamente. Permítame. Bueno, me da su señal y yo le doy ya su tiempo. Cuando me dé la señal, hermano Yonander, yo le pongo su tiempo. Hermano Carlos, si quiere, apague su cámara para que el hermano pueda tener más amplitud de banda. ¿Me escuchan? Sí, hermano, ¿está listo? Ya, ahora sí, muy bien. Por favor, les pido que cambien su cámara porque mi internet está lentísimo, ya está a fin de mes por agotarse, entonces apagadito la cámara nada más. Bueno, inicie. Sí, ya estamos listos. Vas a controlar el tiempo, son 5 minutos. Ya, hermano, ya se lo puse. Ya, bueno, hoy vamos a explicar el tema de cuál es la iglesia verdadera. Primero comienzo así. Muchos hermanos dicen, no, toda iglesia es la misma, que todos predican la palabra de Dios, así que pues no hay que estar peleando porque Cristo no va a venir por una iglesia y todo eso como tal, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos tenemos que entender y comprender que Jesucristo como Dios sí deja una iglesia. Por ejemplo, si nosotros leemos San Marcos capítulo 3, versículo 13, por favor les pido a todos los hermanos que puedan también estar atentos. San Marcos capítulo 3, versículo 13, dice la palabra de Dios: subió al monte y llamó a los que él quiso, y vinieron donde él. Instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar los demonios. Acá vemos claramente que él llamó a los que él quiso. Eso se le llama a lo que llamamos nosotros la iglesia, la congregación. Él llamó a 12 para comenzar la misión de dar a conocer el reino de los cielos. Ahí vemos que él llamó a los que él quiso. Ahora, muchos dirán, pues mi iglesia es la de Cristo, ¿verdad? Porque justamente predicamos la palabra de Dios.
Sí, muchas personas pueden predicar la palabra de Dios, pero eso no es un argumento específicamente sustentado, sólido, para poder decir que es la verdadera iglesia. Jesús llamó a los que él quiso, por lo tanto, él funda una congregación, se podría decir, funda una iglesia, ¿verdad? Para que pueda ser su cuerpo, como dice Efesios. Bueno, vamos a leer segundo punto. Muchos dicen, a ver, si Jesucristo dejó la iglesia católica, ¿dónde dice la Biblia dónde dice la Biblia iglesia católica? Primer punto, tenemos que saber que la palabra católica no se encuentra en la Biblia, así como tal también la palabra evangélico, evangélica o iglesia testiga de Jehová, mormona, no se encuentra en la Biblia. Pero sí hay una explicación, ¿verdad? Bueno, los nombres específicamente que mormones, esos son nombres falsos, como tal, evangélicos, no existe en la Biblia. Pero yo sí voy a dar un argumento sólido donde específicamente no habla de una palabra católica en la Biblia, pero sí tiene su significado. Yo en primer lugar quiero decir que Jesucristo sí es católico. ¿Por qué? Porque Jesucristo es universal. La iglesia no está solamente en un punto de vista como los hermanos evangélicos lo ven, sino que está en todo el mundo. Como tal, la iglesia es católica porque está en todo el mundo. Tercer punto, Jesús funda una sola iglesia. Si nosotros vemos en Mateo capítulo 16, versículo 13, desde el 13 en adelante, dice, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o unos de los profetas. Les dijo él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Seguimos, el 18 dice, y yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, dice mi iglesia, porque ni los poderes de la muerte prevalecerán contra ella. Luego dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos, o a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Jesús funda su iglesia sobre Pedro, ¿verdad? Funda la iglesia sobre Pedro y le da la autoridad sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque él dice, yo te daré las llaves. Muchos dicen que ahí Jesús está hablando a él mismo, pero en el versículo 19 se le refuta todo su argumento. ¿Por qué? Porque dice, yo te daré, no dice, yo me daré a mí, ¿verdad? Seguimos. Entonces vemos acá que Cristo sí funda una sola iglesia. Cuarto punto, la primacía de Pedro. Si nosotros vemos, también tenemos que darnos cuenta y poder darnos cuenta dentro del tema de la iglesia, la primacía de Pedro. San Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. San Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. A ver, vamos a leer San Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Vamos a leer. Dice San Lucas, dice en el capítulo 22, versículo 31, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder para pisotearlos como trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú cuando hayas vuelto confirma a tus hermanos.
Jesús mismo le da la primacidad, el primero entre todos, para que pueda fortalecer la fe de sus hermanos. Y acá también se demuestra que el Papa sí también tiene errores como tal, porque es hombre, ¿sí? Es hombre, es humano, es un hombre como cualquiera de nosotros, pero tiene un gran don que Dios mismo le dio, ¿verdad? Para ser jefe de la iglesia, sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la tierra. Punto número 5. La iglesia es fundamento y pilar de la verdad. Muchos dicen, no, la Biblia es fundamento nada más, la iglesia no sirve, la iglesia es mentirosa, la iglesia es borracha, la iglesia es idólatra, la iglesia y por allá y por acá, que el otro y eso. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a ver si esto es cierto. Si esto es cierto, entonces yo me quedo callado y ya no debato más. Pero si esto no es cierto, lamentablemente queda como mentiroso mi contrincante, ¿verdad? No estoy refutando, simplemente estoy argumentando. Ahora, quinto punto es que la iglesia es fundamento de la verdad. Primera de Timoteo, en el capítulo 3, ¿sí? En el capítulo 3, versículo 15 en adelante. Dice, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia. Mi pregunta es, ¿cuál es la iglesia? ¿Cuál es la casa de Dios? Es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Pacatazo. Acá dice la Biblia que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. El que niegue las palabras de Pablo está negando lo que dicen las escrituras. La Biblia no fue primero antes que la iglesia fue primero antes que la Biblia. Como tal, la Biblia es después que la iglesia, porque la Biblia fue hecha o fue escrita fue hecha por la Santa Madre Iglesia Católica, así como lo escuchan, y él lo reconoció al comienzo, ¿sí? Por eso es que sí es necesario estar dentro de una iglesia, y no cualquier iglesia, sino una sola iglesia que es la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si nosotros leemos en Efesios capítulo 5, versículo 23, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. ¿Cómo? De nuevo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. La Biblia dice que la iglesia es su cuerpo de Cristo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él no se entregó por muchas iglesias como muchos dicen. Él se entregó por una sola iglesia que es la Sacrosanta Madre Iglesia Católica. Él no se entregó por sectas. Él no se entregó por evangélicas. Él no se entregó por testigos de Jehová. Él se entregó por la Santa Madre Iglesia Católica, que es la única verdadera por Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que la iglesia no se llama católica como tal. La iglesia no tiene un nombre propio, sino que es católica. ¿Por qué? Porque está en todo el mundo. Y Cristo se entregó para que la iglesia fuera limpia y sin mancha, dice San Pablo. Y dice, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Acá dice, muchos dirán, no, pero la iglesia católica tiene curas violadores, no, pero la iglesia tiene borrachos, la iglesia católica tiene todo, ¿cómo puede ser la de Cristo?
mi postura es, lo que un miembro de la iglesia hace no quiere decir que la iglesia tenga la culpa de que ese miembro sea borracho, sea violador, sea sinvergüenza, sea tacaño, sea evangélico, no un bautismo verdadero. Todos los bautizados en la iglesia católica forman dentro a la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, ¿verdad? Todos ellos. ¿Por qué? Porque es el verdadero bautismo, el bautismo que Cristo instituyó. Sexto punto, la iglesia, séptimo punto, la sabiduría está dentro de la iglesia. Quiero que sepan bien que la sabiduría de Dios, la sabiduría de Cristo, que se le quede bien claro a los evangélicos, está dentro de la iglesia. Así no lo crean, pregúnteme si me importa, pero la Biblia lo dice y lo voy a comprobar. Efesios capítulo 3, versículo 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades, ¿ya? En los cielos mediante la iglesia. La iglesia tiene la sabiduría de Dios. La iglesia es un medio para que la sabiduría, o sea, para que Dios entregue sus misterios, demuestre su poder, ¿verdad? Porque la persona que no acepta la iglesia, esa persona está en contra de Cristo, está en contra de la iglesia, porque la iglesia es fundamento y base de la verdad. Seguimos. Octavo punto. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Muchos dicen, no, yo adoro a Dios a mi manera, yo no me voy a ninguna iglesia, la iglesia es por las puras, la iglesia no vale y todo por ahí y por acá. Mentira, eso es mentira, eso se le metió en la cabeza por no leer escritura. La Biblia dice que la gloria a Dios sea en la iglesia, no en un changarrito, no. En la iglesia, en una iglesia que no sea fundada por José Smith, que no sea fundada por Lutero, que no sea fundada por Carlos Parán, que no sea fundada por ningún hombre, sino que fuese la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Que gracias a él la iglesia tiene la potestad y él escogió a Pedro como jefe de la iglesia. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 3 de Efesios, versículo 21, en el mismo capítulo. Desde el 20, aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme el poder que actúa en nosotros, a él la gloria, pongan atención, y paren la oreja y pongan la lupa. Dice, vamos a repetir para que lo escuche mi hermanito Carlos. ¿Ya? Dice, aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, de lo que podemos pedir o pensar, conforme el poder que actúa en nosotros. El 21 dice, a él, a Dios, ya, a Dios se le da la gloria en la iglesia. De nuevo, a él se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Así sea. Amén. Ahora, yo creo que esto es importante conocer, porque si usted está fuera de la iglesia, hermano católica, hermana católica, católico, hermana católica, usted no da gloria a Dios. Así diga usted que da, pero no lo da. Yo no hago este debate para que el hermano se convierta, yo hago para que los hermanos católicos en la fe se formen, para que no se dejen engañar por falsos profetas, por falsos pastores. Ahora, continuamos. Punto número 9. Jesús promete estar con la iglesia para siempre. Si nosotros leemos Mateo en el capítulo 28, ¿sí?
versículo 18, dice, Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene el poder? Solamente Jesús, no el pastor evangélico. No tiene poder el que fundó la iglesia evangélica, no, solamente Jesús, ¿sí? Me ha sido todo poder entregado en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá viene el 20. Y enséñeles, o enseñándoles a guardar todo lo que yo os he encomendado. Y he aquí que yo estoy con ustedes, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi pregunta es, ¿a quién está hablando Jesús? Jesús le está hablando a la iglesia, a sus discípulos, a la iglesia. Esta iglesia se identifica en Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos de los Apóstoles 1:14 también identifica a cuál es la iglesia verdadera. Todos ellos perseveraban, dice, en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres. ¿El nombre de las mujeres se sabe? No. ¿Ya? De María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Acá la iglesia lo tiene como centro a María. De ella sí da el nombre, pero de las otras mujeres no. ¿Quién le tiene más honradez? ¿Quién le da se podría decir, ese respeto a María? ¿Quién le da esa admiración a María? ¿Acaso son los evangélicos? ¿Acaso son los hermanos separados? No, son la iglesia católica, apostólica, cristiana, no es romana. Por si acaso, para que se le quede bien claro a los protestantes que no es romana. La iglesia es cristiana porque nace de Cristo, no de Roma. Una cosa es que sucede, está en Roma, y otra cosa es que Cristo la haya fundado. Así que pues hay que entender y comprender lo que dice la Biblia. Hechos 2:42, dice la palabra del Señor, dice, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. La iglesia católica acudimos a la enseñanza de los apóstoles también, a la enseñanza que la iglesia enseña. A la comunión, a la fracción del pan. 5 minutos. 5 minutos. Perfecto. A la fracción del pan. ¿Y cuál es la que hace la fracción? ¿Cuál es la iglesia que hace la fracción del pan? Pacatazo, la iglesia católica, la comunión con el cuerpo y sangre de Cristo, como dice Pablo en 1 Corintios 10:16. Por último, termino diciendo que el hermano tiene que comprobar su iglesia, no que hable mal de la iglesia o que diga que la iglesia fue fundada por Constantino, no, que compruebe que su iglesia viene de Cristo. Y si no, yo no voy a juzgar, yo no me voy a menosgloriar, sino que la gente vea con sus propios ojos que él no comprobó. Entonces, por último, leemos el versículo 47 de Hechos 2. Dice, alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad, o sea, a la iglesia, a los que se habían de salvar. Cada día ellos iban congregando y habían más congregados para que puedan formar el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, no son las iglesias por si acaso. La iglesia es una católica, apostólica, cristiana, no es romana. Sí tenemos un rito romano o rito latino, pero no somos romanos, ¿verdad? Se podría decir que muchos dicen romana porque la sede está en Roma, pero específicamente no es romana, mis estimados hermanos. Y por último, quiero leer segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Si no más me equivoco, segunda era, no primera. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 14, dice la palabra del Señor.
Tampoco, a ver. 1 Corintios 13, 14. Creo que está tampoco. Bueno, a ver, vamos a leer. A ver, entonces ya, no recuerdo más bien la cita. Entonces, hermanos, este es mi tema de exposición. Espero que les haya gustado. Esto no lo hago para que la gente se convierta evangélica, sino para que los católicos se formen. Muchísimas gracias y que pues le vamos a dar el pase al hermano con mucha alegría y con mucho amor. Adelante, Martín. Bien, hermano, gracias. Terminó con 22 minutos 50 segundos. Así es que vamos a darle, bueno, vamos a saludar a los hermanos que están en esta transmisión en vivo. Pues decirles que compartan este video y vamos a darle paso al hermano Carlos. Ya, hola. ¿Me escuchan? ¿Me Hermano escuchan? Carlos. Sí, me avisa cuando esté listo. Ya, estoy listo. Bien, su tiempo inicia, sus 25 minutos inician ahora. Listo, bueno, buenas tardes a todos. En realidad, pensé que iba a ser un poquito más difícil la cosa, pero está, sinceramente, bueno, para mí bastante fácil de explicar muchas cosas. Hay muchas cosas que Jonander dijo que son ciertas sobre la iglesia, en realidad, pero pues en argumento, tanto histórico como muchas cosas que voy a mencionar a partir de ahora, muchas de los argumentos que Jonander habló de la iglesia no necesariamente quieren decir que es católica. ¿Por qué digo esto? Quiero empezar con lo que dijo él, ¿no? Bueno, básicamente que él dice que la iglesia es una sola, que Jesús constituyó una iglesia solamente exclusiva, etcétera, etcétera, y tiene razón, porque eso es verdad. Sin embargo, no sé si Jonander, Martín, ustedes saben que la iglesia católica, o bueno, básicamente Jonander también dijo, haciendo un paréntesis, que no es que haya otra iglesia, que changarro, no sé por qué creí que iba a ser con respeto a esto, pero no sé por qué tuvo que mencionar Pedirle, changarro. permítame, le Dime, voy a dime. parar el tiempo, solo decirle de que yo no soy parte del debate, así es que no me mencione, por favor, porque no quiero No, claro, intervenir, soy nada más yo lo digo porque ustedes modesto. son católicos, ¿no? Por eso, Ahora, pero a mí no, no te no se preocupes, no te dirija, por preocupes, favor. no te preocupes. Bien, su tiempo, Hermano Carlos, hermanito reinicio. Carlos. Dime, dime, te escucho. Tu micro está apagado. Hola, hermano, escúchame, mira, yo no Dime. dije absolutamente nada lo que de repente insultos. Yo la palabra changarro podría decir una tienda o algo así que fue algo, un negocio y lo convierten en iglesia, no es nada de insulto. Pero no, Bien, pero, Comienza, Yonander, me comienza toca a con mí. con tu tiempo, Yonander, hermano. vamos a Yonander, Adelante, continuar. me toca a mí, Vamos a ¿vale? continuar. Ya Gracias. pues se llamó al hermano pues a no mencionar el moderador, no soy parte del debate. Así que Ya. hermano, su tiempo pues y reinicia. Ya. Siga. Sigo, si no está Yonander, igual sigo. Permítame, no me había percatado. Vamos a esperar que él regrese porque él tiene que escuchar. Estos debates son productivos y Claro. tienden pues a subirnos un poco la adrenalina, perdón, pero es normal, ¿verdad? Es normal. Así que vamos a esperar a que el hermano pues restablezca su señal. Vamos a ver quiénes están en esta transmisión conectados para saludarlos. Saludos al hermano Miguel Zapata.
a Moradita RQ, a Tony Lupe y a todos los que están por acá. Así es que, hermano, vamos a continuar. Continúe, hermano. Listo. A ver, discúlpame Martín si te metí, la verdad es que no quería quería simplemente hacer una mención nada más, el hecho de que, de sus creencias católicas. Ahora, Leonardo dijo algo, ¿no? Que me pareció bastante interesante. El hecho de que él dice que Jesús constituyó una iglesia y que fuera de ella no hay salvación, prácticamente. Sin embargo, Jonander, no sé si está tan enterado, yo creo que sí, ya que es predicador católico, que también me parece un término bastante sorprendente porque nunca lo había escuchado, creo que esto es nuevo, ya debe tener unos recientes años, porque según la jerarquía, no existía lo que es predicador católico, sacerdote, monaguillo, etcétera, etcétera. Les digo porque yo he estudiado en un colegio jesuita, acá en Lima, Perú, colegio jesuita de esa categoría. Ustedes saben que los jesuitas es una categoría muy alta prácticamente dentro de las categorías, ya que eso también me sorprende mucho que digan, no, que la iglesia no tiene divisiones, todo esto. Sin embargo, dentro de la iglesia católica hay diocesanos que también tienen un tipo de creencia, hay jesuitas, etcétera, etcétera. Ahora, yo me pregunto por qué Jonander le da tanta exclusividad a la iglesia, que en realidad tiene razón. Sin embargo, está yendo en contra de un movimiento que promueve el mismo catolicismo, que se llama el movimiento ecuménico. El movimiento ecuménico, uy, se fue. Pues al hermano le complica mucho la señal. Él ha hecho transmisiones conmigo y sí le afecta mucho su señal. Además que su plan de datos está por finalizar lo del mes, entonces está bastante lento. Hermano, Sí, no pierda la línea de su exposición, porque a veces eso pasa. no te Bueno, preocupes. ya estamos nuevamente con el Ay, hermano. perdón, perdón, Sí, Jonander. perdón. Hermano Yonander, el hermano lo estábamos esperando, así que Hermano, si me salga yo siga porque yo estoy escuchando el debate en el celular, normal, sigan nomás. está bien. Gracias, hermano. Apague su. Bueno, Ya, reiniciamos el tiempo. A ver. dele, continúe. Bueno, lo que yo mencionaba era el hecho de que la iglesia sí tiene exclusividad, y eso es cierto, porque fuera en realidad fuera de Cristo no hay salvación, no de la iglesia, ¿ya? Y yo voy a dar los puntos en los cuales la Biblia menciona mucho que la iglesia no es física, ¿ya? Entonces, ahora, sin embargo, volviendo a lo que dijo Yonander en un principio de que no, que las demás religiones, que esto, que el otro, aunque me sorprende mucho que Jonander solamente mencione al protestantismo, entre comillas, y ahora voy a decir por qué, porque yo no me siento identificado ni con Lutero ni con el protestantismo, que es muy diferente. Lutero era un tipo que hizo otra cosa en realidad dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, hablando de las demás religiones, ¿no? Va en contra del movimiento católico que se llama el movimiento ecuménico, ¿no? Que me lo enseñaron a mí también, allá en el colegio jesuita donde yo estudiaba. El movimiento ecuménico, y las personas que están viendo, pueden buscarlo en Google, hay una página católica incluso, donde puedes encontrarle hasta el Concilio de Trento, tal cual. Ahí van a darse cuenta que el movimiento ecuménico, perdón, lo que busca es la unión de las religiones, sin importar lo que hagas, siempre vas a llegar a Dios. Entonces, ¿cómo una iglesia que se adjudica tanto y que es tan celosa en exclusividad de que son fundadas por Cristo puede promover este tipo de movimientos, ¿no? Movimiento ecuménico, básicamente he visto que el Papa o los papas se reúnen con líderes de muchas religiones y lo que buscan es esa unidad. Entonces, lamentablemente, este, eh, es contradictorio, ¿no? A lo que dice Jonander en este caso, ¿no? Si tanto busca la exclusividad, ¿cómo puedo buscar codearme o estar así con otras religiones? ¿Por qué digo esto? Porque yo no le puedo llamar hermano, y la verdad es que ustedes usan mucho este término,
Y me sorprende también porque incluso en el Concilio de Trento, que aún está vigente, y señores, ustedes lo pueden buscar en la página web, aún está vigente el llamar hereje a una persona que no va o que no está de acuerdo con la Iglesia Católica. Es más, hasta creo que aún está vigente el hecho de que matar a un hereje no está mal. Eso hasta el día de hoy no lo han cambiado. Ahora, eh, volviendo a una de las cosas que él menciona, por ejemplo, ¿no? En Marcos 13:3, en este caso, las personas que pudieron leer Marcos 13:3, ¿no? Vemos que, a ver, acá lo tengo. Él menciona que Jesús estaba, ¿cómo? A ver, y se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo, ¿no? Monte de los Olivos, si se dan cuenta, es en Jerusalén. Creo que todo el ministerio de Jesús se desarrolló en Jerusalén, en Israel, que es el verdadero pueblo de Dios, de sangre, obviamente, es un linaje. Los demás, básicamente, somos adoptados nada más, porque yo no soy judío, no soy blancón, no tengo esa raza, pues. Ninguno de ustedes son sudamericanos, es otro lado, es otra historia. Se está, en ese tiempo que Jesús estaba en Israel, en alrededor del mundo se vivía otras cosas. El centro del corazón del mundo es Israel, básicamente, ahí se vivió todo. Ahora, dice, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Ven el detalle aquí, que no solamente Pedro era el que hablaba con Jesús. Recuerden que Jacobo y Juan, que eran los hermanos, hijos de Zebedeo, paraban bastante con Jesús, más que los demás, si se dan cuenta. Siempre van a encontrar que Pedro, Jacobo y Juan eran los que más paraban con el Señor. Incluso, tanto que hablan de la exclusividad, el primado de Pedro, en realidad la palabra correcta es primado, no primacía. Tanto que hablan del primado de Pedro y básicamente siempre van a encontrar en la Biblia que los tres paraban juntos. Es más, el discípulo amado, al que Jesús amaba, no dice que más, pero que amaba mucho, es Juan. Era Juan, porque incluso en el último capítulo de Juan, a ver, vamos a verlo, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Acá lo tengo. En el último capítulo de Juan, ¿no? Después de que Jesús le dice, apacienta mis ovejas a Pedro, básicamente, y les voy a decir por qué siempre Pedro era el que más figuraba en todo, ¿ya? Pero ahora, dice que volviéndose Pedro, esto está en Juan 21:20, ¿no? Dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Mira, o sea, Jesús amaba a este discípulo. Entonces Pedro, ¿por qué siempre Jesús trataba con Pedro? Porque Pedro era muy ligero de boca, era yo tenía demasiado ego, Pedro. ¿Por qué? Porque incluso, mira, hay algo que me sorprende también, que lo voy a decir más adelante cuando Jesús habla de las llaves del reino, pero volviendo a lo que les decía de Juan, dice, ¿no? El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, miren, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Mira, le preguntó, Señor, ¿qué va a pasar de Juan, no? No sé si sintiendo celos, no sé, la verdad es que eso no lo podemos decir a ciencia cierta, pero como que al verlo, a Juan, como que le preocupó un poco a Pedro. Pero ¿qué le respondió Jesús? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué te importa? Prácticamente le dijo, ¿no? Sígueme tú. ¿Me dejo entender? Entonces, no todo era Pedro, básicamente. Jesús amaba mucho a Juan. Incluso si leemos Hechos de los Apóstoles, hubo un concilio. ¿Por qué? Acá va mi explicación de la iglesia. Para Dios hay dos nacionalidades, solamente dos. Israelita y gentiles. ¿Quiénes son los israelitas? Los israelitas son todos aquellos que son del linaje de David, de Moisés, etcétera, etcétera. Todos ellos son israelitas, porque son el pueblo de Dios elegido de sangre, los que pasaron la historia en Egipto, después del rey David, del cual nació Jesús, porque si se dan cuenta, el linaje del rey David de Jesús era por José, ¿no? Ni siquiera por María. Si ustedes leen bien la Biblia, se van a dar cuenta que el linaje israelita que tenía Jesús era por José, no era por María. Bueno, ahora, comiendo un poquito a lo que mencionaba, ¿no? En Marcos 13:3,
en este caso, estaba Pedro, Jacobo y Juan. O sea, no quiere decir que Pedro estaba solo, ¿no? Entonces le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? No, esto es otra cosa, era, ¿cuál mencionó? Marcos 13:3, ¿no? Acá está. Entonces, como que menciona que Jesús le da a los discípulos, básicamente, a todas las personas que estaban allí, ¿no? Les dice que ellos iban a hacer su iglesia. Como dijo Yonander, no menciona que son católicos, pero la iglesia es universal. Y tiene razón, la iglesia es universal. ¿Qué quiere decir? Hay un versículo que él menciona, ¿no? En este caso, a ver. Hay un versículo que él menciona que no lo voy a apuntar, disculpen, pero hay una parte donde Yonander mencionó que, que Jesús como que a la iglesia le da esa respuesta de que prácticamente él va a fundar y van a ser una iglesia sin mancha, etcétera, etcétera. Más adelante de esos versículos, Pablo menciona, porque es Pablo el que enseña esto, Pablo menciona que no existe ni griego ni judío, ya no existe ni hombre ni mujer, que todos son un cuerpo en Cristo. Creo que es 1 Corintios, si no me equivoco. Entonces, si se dan cuenta, Pablo habla mucho del cuerpo de Cristo. Cuerpo, ojo, cuerpo, que es muy diferente. Y que la cabeza es Jesús, obviamente. Volviendo a lo que les decía un poquito, siempre van a encontrar que Pedro, Jacobo y Juan estaban juntos. Siempre, 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 siempre. Entonces, quiero que se entienda, y lo que nos enseña la palabra de Dios, que la iglesia no es jerárquica, la iglesia no es vertical, la iglesia es horizontal, y la cabeza es Cristo. Nadie pasa por encima de nadie, porque Yonander mismo mencionó que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza del hombre. Siempre va a ser así. Un hombre no va a estar por encima del hombre jamás, jamás. Él mismo mencionó, y la misma Biblia dice, que Dios es solo la cabeza del hombre, es el único que está por encima del hombre, Dios. Prácticamente, hablando de manera espiritual, el hombre no va a estar por encima. Ahora, otro punto que mencionó es que en Marcos no menciona que son católicos, ¿no? Pero yo les quiero decir, bueno, básicamente no puedo preguntar, pero bueno, yo les quiero decir que cuando Jesús le habló todas estas cosas, incluso cuando Pedro lo reconoció como Cristo, básicamente ellos estaban en Jerusalén, no estaban en Roma, no estaban en Roma en ningún momento. Jesús no le dice sobre ti edificaré mi iglesia, le dice sobre esta roca o sobre esta piedra. ¿Dónde estaban ellos? ¿Dónde estaba esa piedra? Jerusalén. ¿Por qué? Porque, como vuelvo a repetir, ese es el centro de la historia de todo. El pueblo de Dios, el pueblo escogido, etcétera, etcétera. La Biblia no la creó la Iglesia Católica, la compendió, que es muy diferente. La Biblia ya estaba hecha, que es muy diferente. Ojo con eso. ¿Por qué les digo esto? Porque incluso, miren, porque incluso el Antiguo Testamento, antes que venga Jesús, no era de Testamento, lo tenían los israelitas, ya tenían la palabra de Dios. ¿Con qué creen que predicaba Jesús? Busquen en la Biblia, Jesús hablaba en las sinagogas y abría el libro de Isaías, esos libros ya existían, mucho antes, mucho antes. Quiero que hablen las Biblias, los que tengan Biblia, en Romanos capítulo 3, versículo 2. Romanos capítulo 3, versículo 2. ¿Qué dice Romanos capítulo 3, versículo 2? Acá está. En Romanos capítulo 3, versículo 2, y aquí quiero que vean de quién es la palabra de Dios, a quién le pertenece. Miren, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? ¿Por qué habla de esto Pablo? Porque había muchas peleas en ese tiempo. ¿Por qué? Porque todos los que se convertían a Jesús no se convertían a católicos. Ellos siempre discrepaban porque ellos eran judíos. Pedro, Juan, Jacobo, el mismo Jesús. Ellos eran judíos. No eran católicos ni nada, eran judíos. Entonces, cuando alguien se convertía a Cristo, había ese debate. Decían, ok, ya soy cristiano, porque incluso la palabra de Dios menciona que por primera vez no se le llamó testigo de Jehová, no se le llamó cristiano evangélico. Quiero que quede claro que el católico apostólico romano, aunque Yonander diga que no es romano, lamentablemente sí dice romano en la denominación. Esto se llama denominaciones.
Si, por ejemplo, yo soy cristiano evangélico, entre comillas, es una denominación constitucional. ¿Por qué? Porque para tú abrir tu iglesia, para tú ser una institución religiosa, ¿no? ¿Por qué ventaja tiene ser una institución religiosa? No pagas impuestos como los demás, y yo creo que dentro del catolicismo saben esto, los templos no pagan impuestos como los demás. Incluso a pesar de que Perú, por ejemplo, dando un ejemplo, que es un país laico, sin embargo, sale plata de mi bolsillo para pagarle a la Iglesia Católica. Le dan un subsidio a la Iglesia Católica. Tú ves los sacerdotes, tienen auto, tienen casa. ¿Por qué? Porque el Estado les da un subsidio a la Iglesia Católica, de plata de todo. O sea, yo sin ser católico doy dinero para la Iglesia Católica. No me parece justo, pero ¿qué voy a hacer? Son leyes, no voy a estar peleándome ni nada. O sea, también critican el diezmo, pero sin embargo, ahí sí no dicen nada. ¿Por qué se diezma en la iglesia cristiana? Porque nadie nos paga el local, porque nadie nos paga la luz, porque nadie nos paga el agua. Yo sí considero que un pastor debería tener un sueldo, así como un sacerdote tiene un sueldo, y no lo veo nada de malo, porque se dedica a eso, es su trabajo. Ustedes no tienen idea de lo que es estar parado frente a una congregación y cada uno venga a contarte sus problemas, es estresante. Y dedicarse a eso, es tu trabajo. El mismo Jesús dijo, el obrero es digno de su trabajo, perdón, de su salario. Ahora, volviendo al tema de a quién le pertenece la palabra de Dios en Romanos 3, versículo 2, perdón, capítulo 3, dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío de que aprovecha la circuncisión? O sea, ya, soy cristiano, pero ¿qué me sirve ser judío? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Otra vez, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? O sea, ¿de qué me sirve ser judío? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios les ha sido confiada, señoras y señores, a los judíos. Pablo era judío, Pedro era judío, Juan era judío, Jacobo era judío, Marco era judío, Mateo era judío. Todos eran judíos. María era judía, porque la profecía era de que una virgen judía tenía que dar a luz a Jesús. Y ahora ya saben a quién le pertenece la palabra de Dios. Ahora, él menciona que no dice católico, pero que sí es católica porque insinúa ser católico. Eso no tiene nada que ver. O sea, yo no puedo decir, porque la iglesia es para todos. O sea, el hecho de que diga que no hay hombre, mujer, judío, no, ahora todos somos uno en Cristo, no quiere decir que necesariamente tiene que ser institución católica, porque recuerden que la iglesia católica no es iglesia como tal, es institución, así como hay una institución de testigos de Jehová. El testigo de Jehová puede venir a decirme a mí, oye, la Biblia dice, y me seréis testigos, porque los testigos de Jehová utilizan ese argumento, que la Biblia dice, y me seréis testigos de Jehová. Por eso dice, entonces somos testigos de Jehová. No necesariamente, ¿por qué? Porque uno tiene que ver el contexto de las cosas. Y uno puede decir, porque es universal, le pongo a católico porque así se me ocurrió. No tiene nada que ver. Si bien es cierto, la palabra de Dios ya está hecha, que la Iglesia Católica, o la institución, mejor dicho, porque Iglesia sinceramente no lo llamaría yo, la institución católica ha hecho un compendio. Es como que a mí me den unos libros ya hechos y yo los junte nada más. Eso no tiene nada que ver, o sea, es simplemente traducir o juntar. Es más, la Iglesia Católica prohibió la lectura de la Biblia, esto lo pueden encontrar, son hechos históricos. Acá en Perú existen las catacumbas, que son unos museos donde te enseñan todo sobre la Santa Inquisición. Los españoles vinieron con una espada en la mano y con la Biblia en la otra. Ellos imponían la religión. La institución católica ha sido bárbara en ese sentido. Muchos pueden decir, pero existe lo que es la Inquisición protestante. La verdad que jamás he oído hablar de eso, sinceramente, y incluso la Inquisición ha matado millones de personas. ¿Por qué la Iglesia Católica también tiene bastante dinero? Porque obviamente las personas que mataban de esa manera, pues se quedaban con sus bienes. Igual que el celibato, ¿no? O sea, el celibato también tiene un beneficio por lo bajo. No permite que se casen, ¿por qué? Porque las propiedades que puedan tener esas personas ya no son compartidas. Ahora, por eso es que yo digo que, y la misma Biblia, si no menciona ni católico, ni testigo de Jehová, ni nada, no, pero la Biblia sí menciona que a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez. Se le llamaban cristianos porque obviamente son seguidores de Cristo. ¿Por qué decir católico si mi Señor es Cristo? O sea, no tiene sentido. Más bien la Biblia sí menciona que les dijeron cristianos, pero no menciona ni católico, ni testigo de Jehová, ni siquiera evangélico. Yo
soy evangélico porque por nombre constitucional, porque obviamente la iglesia evangélica se registra en el Estado peruano, dice católico, pero no necesariamente porque yo me considero evangélico, o sea, no, nada. Incluso Lutero también, otra cosa también, Lutero, sinceramente, señores, Lutero lo que hizo fue soltar muchas cosas del catolicismo, o sea, como los trapitos al aire. ¿Sabes qué? Ustedes están haciendo esto, que la gente no sabía, pero que él sí sabía porque él estaba dentro. Eso es lo que hizo él. Incluso Lutero Faltan está... 5 minutos, 5 Dale, Martín. minutos. Gracias, gracias. Incluso Lutero está en contra de los judíos. Si se ponen a averiguar bien, Lutero está en contra de los judíos. Sin embargo, yo como cristiano, yo no estoy en contra de los judíos. Es más, no hablaría nunca mal de un judío. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios. No le vaya a pasar lo que le pasó a Hugo Chávez, ¿no? Que maldijo al pueblo de Israel desde sus entrañas y le dio cáncer a las entrañas y se murió de esa manera. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, él menciona un poco de que la iglesia, que el templo, que fuera la iglesia no hay salvación. Yo estudié en un colegio jesuita, como les digo, no había mucha lectura de la Biblia, todo era catecismo, sinceramente, y la verdad es que el catecismo tiene demasiados errores y enseñanzas que no son bíblicas, y si tanto hablan de que la iglesia no debe ser, la iglesia no tiene que tener mancha, hay una cosa que dijo Yonander que yo le doy la razón. No porque un sacerdote sea violador, o un pastor incluso sea violador, no tiene nada que ver con lo que la iglesia es. Pero lo que sí estoy en contra es lo que se enseña y que no es conforme a la palabra de Dios. Yo, particularmente, y lo que a mí me enseña la Biblia es que así seas pastor, así seas evangelista, así seas predicador católico, así seas sacerdote, obispo, papa, todo aquel que enseña y no esté conforme a la palabra de Dios es enemigo de Dios, porque eso lo dice Gálatas. Así un ángel venga y te diga otra cosa que no está escrito, la Biblia dice sea anatema. Y yo pregunto para los amigos católicos, ¿no se acuerdan que el catolicismo vendió indulgencias? La mayor estafa doctrinal que se ha podido hacer una iglesia. ¿Cómo vas a vender una indulgencia para entrar al cielo si no tiene fundamento bíblico? Me dejo entender. Ahí sí está mal. Entonces, ¿cómo yo puedo decir si es la iglesia de Dios? Si ya doctrinalmente, ojo, no estoy hablando de, es un error de una persona que se le ocurrió decir eso. No, entonces, ¿qué hago ahí? Yo, por ejemplo, particularmente, si yo veo que una iglesia cristiana, entre comillas, comienza a enseñar otra cosa que no es conforme a la palabra de Dios, yo me voy de ahí y busco una iglesia donde el nombre del Señor sea exaltado. Ahora, quiero dejar en claro que la iglesia no es un templo, porque Jesús dijo, donde estén dos o más congregados en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, si no hay un templo y yo estoy en el desierto, o sea, no puedo adorar a Dios, no puedo hablar con Dios, no le puedo cantar a Dios. Obviamente que sí, me dejo entender, porque la iglesia no es una estructura física. Hay algo que me impactó cuando yo me convertí al Señor, que es un pasaje bíblico que ustedes lo van a encontrar en Hechos, donde Pablo está en Atenas. Ustedes saben que Atenas es Grecia y son recontra idólatras. Ahí creen en Zeus, creen en la diosa Horus y todos esos dioses. Cuando Pablo estaba en Atenas, ¿no? Pablo vio que vio los altares que ellos tenían de todos sus dioses, pero Pablo vio un altar que decía al Dios no conocido. Esto está en Hechos capítulo 17 versículo 23. Pasando y mirando vuestros santuarios, dice Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esa inscripción, al Dios no conocido. O sea, había un altar vacío, no había estatua, no había nada. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Miren, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Dios no necesita ser una estatua para que lo honren, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Es decir, tocando no vas a encontrar a Dios. ¿Ya?
Ahora, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Si yo me considero hijo de Dios, yo no puedo tener una estatua de Dios, pues, porque la gloria de Dios. Mira, y acá viene algo interesante que me impactó. En el versículo 29 dice, siendo Tiempo, pues linaje de Dios. Martín, tiempo. para terminar solo esto y termino. Para terminar solo esto y termino. Porque creo que Yonander terminó 3 minutos antes, regálamelos a mí. Dice, No, siendo no, pues no, linaje no, de Dios, no miren, se lo voy a, no se lo voy a regalar, pero solo termine déjame la terminar con esto, idea. Martín. Sí, Déjame sí, terminar con esta idea. sí, Gracias. sí, sí, claro. Recuerda que yo también he estado esperando en mi tiempo en la conexión y desconexión. Ahora, miren en Hechos capítulo 17, versículo 29, ustedes mismos lo lean. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, imagínate la gloria de Dios, sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. O sea, yo no me voy a imaginar a Dios como es, lo voy a pintar, yo no voy a hacer una escultura de Tiempo, arte de tiempo, oro ya o lo plata leyó, para ya decir lo que eso leyó, es Dios. Léanlo ustedes mismos. ya lo leyó, tiempo. Ok, ok. Decirle, Carlos, de que el debatiente serio se atiene a un tema y se atiene a tiempos. Puede ser importante lo que tenga que decir, pero el que es serio se atiene a tiempos y al tema. Así es que vamos a pasar pues a la parte de refutación, que son 10 minutos por cada uno. Creo que es así. Bien, ¿quién va a iniciar con la Un minuto, refutación? creo. 10 minutos, sí. Yonander, porque yo ya hablé. Bien, entonces, vamos a iniciar. Permítame. Cuando me dé la indicación, hermano, le doy sus 10. Claro, hermano, pues a Yonander, ¿verdad? Carlos dice que no todos somos hermanos. Así es que, hermano Yonander, me da su indicación. Cuando esté listo, yo le doy su tiempo. Bien, al parecer está teniendo problemas el hermano. Vamos a tenerle un poco de paciencia y vamos a seguir saludando a los hermanos que están conectados en este debate. El hermano Rafael Antonio, bendiciones. Y pues Miguel Zapata, Tony Lupe, Moradita RQ y todos los que están acá, aunque no estén comentando, decirles, hermanos, que yo no soy parte del debate. No soy parte, soy moderador y pues cada uno se pacta los debates con los hermanos que considera. Así es que, hermano, pues me da su indicación. Sí, ya estoy listo, hermano. Bien, hermano, inicie. Muy bien, muy bien. Bueno, ya escuchamos al amigo que estudió en un colegio jesuita. Acuérdense que yo no estuve en un colegio, estuve en un seminario, así que pues yo también conozco. Bueno, él habló de un ecumenismo. Bueno, él se pasó el tiempo refutándome y no era un tiempo de refutación, sino de presentar su iglesia y no se sabe de dónde es, ni a qué iglesia pertenece. Él dice que la mayoría de argumentos que dijo me dio la razón, que la iglesia es católica y aceptó que es católica y todo eso. Pero hay unos puntitos que yo anoté para poder refutar. Primer punto, él habló del ecumenismo. Mira, hermano. Mira, amigo Carlos. El ecumenismo, la Iglesia Católica sí tiene un ecumenismo con los hermanos separados. Ahora, no en una manera doctrinal,
¿vale? Yo no estoy diciendo que la iglesia le tiene odio a los protestantes o a los evangélicos, no. Yo estoy explicando que el ecumenismo está dentro de la unión como hijos de Dios. Sí, eso sí. Ahora, pero en lo doctrinal, no. Ahora, si algún protestante o algún católico me diga que estamos de acuerdo en lo doctrinal, está completamente equivocado. ¿Sabes por qué? Porque yo no te estoy, se podría decir, no estoy criticando que quizás a tu persona o te estoy insultando a ti, sino estoy atacando la doctrina o estoy argumentando que las iglesias protestantes son falsas como tal, pero el ecumenismo, sí. Ahora, el ecumenismo mayormente no se da en las sectas, sino se da en las 5 religiones más grandes, el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, y hay otras 2 más por ahí. Bueno, continúo. Segunda parte, con Cristo sí hay salvación. Él dijo, con Cristo hay salvación y en la iglesia no hay salvación. A ver, hermano, a ver, amigo evangélico, vamos a ver. Fíjese que yo no puedo dejar de llamarle hermano porque me siento algo mal. Pero bueno, seguimos. Entonces, él dijo que en Cristo hay salvación y en la iglesia no hay salvación. Vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo 16. Dice la palabra de Dios, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Ajá. Dice, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechazan a mí. Ahora, como tal, la persona que rechaza a la iglesia está rechazando a Cristo. Por eso es que la iglesia dice que fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿Por qué? Porque Cristo está en la iglesia. ¿Y a quién les dice cuando dice Jesús en el Evangelio de Lucas 10, les dice a la iglesia, a los discípulos, a los apóstoles, dice, a quienes le reciben a ustedes, me reciben a mí, y quienes lo rechazan, me rechazan a mí. O sea, Jesús está diciendo que si a ustedes como iglesia los... Bien, al parecer se le cayó al hermano la señal. Vamos a detenerle el tiempo. Vamos a esperar que el hermano pues restablezca su conexión y pues pedirle a los hermanos paciencia para... Sí, ya estoy acá. Permítame, le voy a reiniciar, le voy a continuar su tiempo. Sí, hermano, ahí nada más, ya. Entonces, continuamos. Entre comillas, está diciendo Jesús, el que los rechaza a ustedes, que son la iglesia, me rechazan a mí. O sea, el que no acepta la iglesia está rechazando a Cristo, así de simple. Por eso es que el que rechaza la iglesia no tiene salvación, porque Cristo está dentro de la iglesia. Él habló de Mateo capítulo 18, versículo 21, donde dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ahí no está hablando de iglesia. Ahí no habla de una iglesia como tal. Ahí habla que hay personas que conversan de Dios y platican de Dios con mucha fe. Ahí está él. Es como decir, acá estamos dialogando, ¿verdad? Estamos dialogando. Y estamos dialogando. ¿Nosotros somos la iglesia? Obviamente, claramente que no somos la iglesia, sino que formamos parte de la iglesia. ¿Cristo estará con nosotros? Sí. Sí, hermano. Sí está con... Hermano, le digo al hermano Martín. Sí, amigo evangélico. Sí, Cristo está con nosotros. ¿Por qué? Porque estamos dialogando de él. Sí, seguimos. Por favor, no hay que intervenir en la intervención del hermano. Seguimos, entonces, continuamos. Él habló también sobre la Inquisición. Yo tengo que hacerle saber
porque él no conoce y se ve que no conoce, es una persona que desconoce, una persona ignorante. Ignorante no es un insulto, sino que desconoce algo. La Inquisición no fue por la Iglesia Católica, no. La Inquisición fue por el gobierno. El gobierno se consideraba católico, pero no era católico. El gobierno es el que impuso la Inquisición, que se le llama. Antes bien, la iglesia no mataba, sino que la iglesia defendía a las personas que estaban ante el jurado de la Inquisición. Los defendía, no los mataba. La Inquisición no forma parte de la iglesia católica, no, eso es mentira, eso es invento de él. La iglesia es limpia, es sana, santa, purificada por la sangre de Cristo. La Inquisición fue por el gobierno. Tercer punto, él habló de las indulgencias. Esto habla por el año 1517. Yo no lo niego y nadie lo niega. Si hubo venta de indulgencias. Sí, sí lo hubo. 3 minutos. 3 minutos. Ya, hermano, entonces, pero él dice que porque solamente habían curas que vendían las indulgencias, por eso tiene la culpa la iglesia. Claro que no, la iglesia no tenía la culpa por eso, porque quienes hacían eran los ministros, y obviamente estaba mal en ese tiempo esos sacerdotes, pero eso no quiere decir que la iglesia tenga la culpa o que la iglesia sea la culpable de que se venda la indulgencia, ¿verdad? Seguimos, continuamos. Punto número 4. Él dijo que la iglesia no es un templo. Sí, lo acepto. Yo nunca dije que la iglesia sea un templo. La iglesia somos todos los que pertenecemos al cuerpo místico de Cristo. O sea, todos los bautizados somos la iglesia, pero en el bautismo verdadero. Un bautismo falso no, porque el falso bautismo se hace en un río, pero el verdadero bautismo es en el Espíritu Santo. Que lo sepa muy bien y que lo tenga entendido y comprendido para que él nunca más se meta las patas a donde no le conviene. La persona tiene que entender que fuera de la iglesia no hay salvación. Así se ha dicho. Y para terminar, él no comprobó su iglesia. Él no habló absolutamente nada, ni siquiera dijo que siquiera pertenezco a una denominación cristiana evangélica. No comprobó nada, se pasó todo el tiempo hablando de los curas, hablando de los ecumenismos, de que la iglesia cobra limosnas, que esto y el otro, y por ahí y por acá. Eso yo no le pedí que me demuestre, yo le pedí que me mostrara su iglesia, y si él no me mostró su iglesia, queda completamente refutado, así le duela. Se va adolorido, pero no engañado, así que Dios te bendiga, amigo Carlos. Adelante, Martín. Bien, hermano Yonander terminó con 9 minutos. Así es que saludos a los hermanos que han estado en este debate. Es sobre cuál es la iglesia verdadera, si la del hermano Carlos o la iglesia católica. Así es que con cada uno que dé sus argumentos, nosotros vamos a ir viendo cuál es la iglesia verdadera. Carlos, me avisa cuando ya usted pues tenga, ya esté listo para que le dé su tiempo. Estoy listo. Bien, inicie. Muy bien, Yonander. No era necesario que te alteres tanto, tranquilo. O sea, no me voy con el rabo, ni refutado, ni nada. En realidad sí te mencioné acerca de mi creencia. Expliqué incluso de que eso de católico, que evangélico, eso era simplemente protocolos. ¿Por qué? Porque para abrir una iglesia, lo voy a repetir ya, creo que no lo llegaste a escuchar. Esos solo son protocolos constitucionales, ¿ya? Porque para poder abrir un templo, para poder tener esos beneficios que da tener un templo, sea católico, sea testigo de Jehová, porque tiene ciertos beneficios, aunque no lo crean. No es lo mismo abrir un negocio que una iglesia.
son diferentes cosas, por el tema de los impuestos, etcétera, etcétera. Yo no hablé de limosnas, tampoco hablé de limosnas, yo hablé de que el Estado peruano le da una subvención a la Iglesia Católica. Eso dije, no tiene nada que ver con limosnas. Ya, partiendo por el hecho de que eso de que evangélico, que cristiano, perdón, que evangélico, que católico, que testigo de Jehová, que mormón, que eso, que eso, que lo otro, eso de ahí, yo creo que ya di mi respuesta, ¿cuál es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia de Dios es cristiana, no católica, no testigo, esas solamente son eh, nombres que se le dan constitucionalmente a una institución, porque la iglesia católica no deja de ser una institución, la iglesia cristiana también no deja de ser institución. Creo que estamos de acuerdo en eso. Yo soy cristiano porque yo sigo a Cristo. Si bien es cierto, tú dices, no, que fuera la iglesia católica, que no hay salvación. Para empezar, ya te he dicho que no menciona la palabra católico, no lo puedes asumir, porque estás enseñando algo que están asumiendo. ¿Me dejo entender? Es como el ejemplo que te dije, los testigos de Jehová dicen, y me seréis testigos, y de eso se agarran para decir que ellos son testigos. Ni siquiera se dicen llamar cristianos ni católicos, no, son testigos porque ahí dice que soy testigos de Jehová. No, o sea, no te puedes agarrar de algo así, y peor aún el católico, porque no menciona la palabra católico, pero ahí está, no puedo hacer eso, no puedo enseñar eso. Y que quede claro, yo creo que una persona inteligente se da cuenta de que yo no me puedo autodenominar algo que no está escrito, pero que por ahí se desliza el hecho de que es universal. Yo creo que está mal interpretado, mal entendido, porque la iglesia es universal. ¿Por qué? Yo no he dicho que es católica, he dicho que es universal, eso sí lo reconozco. ¿Por qué? Porque no importa si yo, para Dios, si yo soy, no sé, si he sido musulmán, no importa. Si yo me convierto a Cristo, me hago parte de la iglesia del Señor. Vuelvo a repetir, no es jerárquica, es un cuerpo. La cabeza es Cristo y lo mencionan miles de veces. Nosotros somos el cuerpo, yo puedo ser el dedo, otro puede ser la pierna, otro puede ser la oreja, no, algo así, pero nadie puede ser cabeza, la única cabeza es Cristo, ¿de acuerdo? Eso no quiere decir que, lo que pasa es que lamentablemente el católico está equivocado y piensa que de Lutero salió el protestantismo y de ahí salieron los testigos de Jehová y todo, no, porque la verdad es que yo me propuse aprender mucho de varias religiones porque obviamente si un testigo me toca la puerta, yo tengo que hablar con él, sabiendo, ¿no? Si no sé, ¿qué le puedo decir? Y ahí va lo que él decía, ¿no? El que me recibe a mí, el que lo recibe a ustedes, perdón, me recibe a mí. Y el que lo rechaza, me rechaza a mí. No quiere decir que si yo rechazo a la Iglesia Católica no voy a ser salvo. Cuando una persona, en este caso cristiana, un ejemplo, va y predica a alguien, yo no voy a hablar de Carlos Portocarrero, yo no voy a hablar de Leonardo, yo voy a hablar de Cristo, o me equivoco, yo voy a hablar de Cristo. Por eso Jesús hace esa analogía, y te lo voy a explicar así, porque en realidad está fácil, no necesita tanta ciencia, pero bueno, el que me recibe a mí, te recibe a ti. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ir con mi Biblia y te voy a predicar, y te voy a decir, este es Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, si yo escucho a un cristiano que me predica, si yo recibo las palabras que él me está dando, si yo lo recibo en mi casa, ven, siéntate, te doy un vaso de agua, siéntate. ¿Qué me vas a hablar? ¿Me vas a hablar de Dios? Ok, estoy recibiendo a Dios, porque Dios habla a través de ese hombre a mi vida. ¿Me dejo entender? No quiere decir que, no eres católico, ya está, ya, no, ya, no eres salvo, que solo adentro de la iglesia católica, el templo que está en la avenida Wilson de Perú, y ese templazo, las Nazarenas, donde está el Señor de los Milagros, ahí no quiere decir eso. Quiere decir que aquel que me predica a mí, yo me va a recibir. Igual que Jesús dio un ejemplo que dijo que si tú le das un vasito de agua, así sea un vasito de agua a un profeta, a un evangelista, lo que sea, si tú le das un vasito de agua a un discípulo, recompensa de discípulo tú vas a recibir. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque eres su hijo, pues. Yo ya me hice hijo. ¿Por qué hablé de que no, no todos somos hermanos? Porque yo no le voy a decir hermano a un musulmán. Ah, vayan al Medio Oriente y dile al musulmán, hola hermano. Es ilógico, ¿por qué? Porque el musulmán, por Alá, se va a partir en 1000 pedazos, no importándole mi vida, porque esos son sus principios, son su religión. Me dejó entender, entonces no es mi hermano. Yo no le puedo decir hermano, si no tenemos el mismo padre.
Lamentablemente él dice, no, que el movimiento ecuménico, no lo sé, pues en realidad parece que quien no lo sabe eres tú, porque sinceramente el movimiento económico lo que busca es eso, no importa la religión en que estés, si tú buscas a Dios, si Dios para ti es Alá, no hay problema, te vas a ir al cielo. Búscalo bien, estúdialo bien. Con respecto a la Santa Inquisición sí fue creada por los españoles, por el gobierno español. Sin embargo, la Iglesia Católica está involucrada no para defender, sino para juzgar y condenar a todos los que estaban en contra del Santo Oficio. Búsquenlo, el Santo Oficio. Si tú eras agarrado, te decían, oye, ¿crees en la Santa? Así como Jonander me está diciendo, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Igualito en ese tiempo era lo mismo. Venían y te decían, fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Tú qué dices? No, yo creo en Cristo. Ahórcalo. Torturado. Eso se llama ir en contra del Santo Oficio. Si bien es cierto, como vuelvo a decir, que los reyes, ¿no? En este caso Felipe II, si no me equivoco, fue el rey que constituyó la Santa Inquisición acá en Perú. Hay un museo de la Santa Inquisición en el centro de Lima, donde te dan un recorrido y te enseñan todo. 3 minutos. Dale, Martín, gracias. Entonces, sin embargo, la Iglesia Católica está involucrada, pero no para bien, para mal. ¿Por qué? Porque si tú ibas en contra del Santo Oficio, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, señoras y señores, nada ha cambiado, porque en vez de predicar de Cristo, en vez de decir Dios te ama, que solo Cristo te da salvación, porque la Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Vuelvo a repetir, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Ni Carlos Portocarrero, ni Leonardo, ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Jacobo, nada, ningún nombre dado a los hombres, que se le haya dado a los hombres, puede ser salvo, sino solo por Jesús. Y en vez de predicar eso, están peleando quién es la iglesia verdadera, que fuera de mi iglesia no hay salvación. Entonces, dense cuenta que estamos viviendo lo mismo de la Santa Inquisición, que cuando estabas en contra del Santo Oficio, porque yo no creía, me mataban. Y era así. Y ahora está pasando prácticamente lo mismo. Entonces, Jonander dijo que yo no hablé de si mi iglesia era verdadera o no. Vuelvo a repetir y ya para terminar. Acuérdense que si yo voy a un templo, como él dice, changarro, no sé, en un garage, ¿ya? Yo me reúno para alabar a Dios, para predicar de Cristo, ¿no? Quizás no tengo ese templo de arte barroca que tienen los católicos, pero igual estoy allí, congregado en el nombre del Señor, ¿ya? Si es que se le llama la iglesia Monte Sinaí, por ejemplo, es un nombre nada más que se le da. Acuérdense que en Apocalipsis habla de 7 iglesias, de Esmirna, la iglesia de tal, la iglesia tal, incluso dense cuenta que quien enseñaba doctrina era Pablo. Pedro no enseñó casi nada. Pedro ni siquiera estuvo en Roma, porque la encomienda de Pedro era los judíos. Pablo era los gentiles, como yo, como Jonander, como muchos de ustedes, que no somos judíos. Ahí fue Pablo a predicar. Él fue a Roma. ¿Quién escribió Romanos? Pablo. ¿Quién escribió Corintios? Pablo. Casi todo el Nuevo Testamento es de Pablo. Entonces hay que ir a la Biblia, porque en ella está todo. Y en Cristo está la salvación, solo en Él, solo en su nombre, solo creyendo en tu corazón. Porque cuando mueras, cuando estés delante de Dios, no vas a estar con el Papa, no vas a estar con el sacerdote, ni con tu hermano, ni con tu tía, ni con tu primo, ni con tu sobrino. Tú le vas a rendir cuentas a Cristo, porque la Biblia dice que Cristo va a estar sentado en su tribunal juzgando. No María, no Pedro, no Juan, nadie. Cristo. A Él le vas a rendir cuentas. A Él le vas a rendir cuentas. No le vas a decir, no, Señor, pero yo estaba dentro del templo católico. Tiempo. Ya. Ok. Bien, gracias a los dos que han pues participado en este debate. Estamos acá para moderar únicamente, pues ustedes saquen conclusiones. Ahora vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. No sé cuánto tiempo van a tomar para las preguntas y respuestas, porque la pregunta va a ser de 1 minuto y la respuesta para responderle 3 minutos cada uno. No sé cuántas preguntas van a hacer. Tres cada uno. ¿Está bien, Carlos, o más o menos?
No hay problema, no hay problema. Bien, entonces van a hacer 3 preguntas. ¿Quién inicia con las preguntas? Yonander, pues, ¿no? Porque yo ya terminé, ¿no? Sí, Sí, ya. para hacer ese Yo ping-pong. inicio mi primera pregunta. Ok. Permítame. Bien, inicie. Bueno, mi pregunta es, la palabra Se le cayó al hermano su internet nuevamente, así es que vamos a esperar que se restablezca su conexión. Bien, hermano, inicie, haga su pregunta. Hermano, le escuchamos. Al parecer sigue teniendo dificultad. Cuando esté listo, bueno, se volvió a salir. Eso le sucede seguido al hermano. Hermano, no se le sí, escucha. ya Haga estoy su acá. pregunta. Haga su Ya. pregunta. Mi pregunta es, ¿la palabra católica con universal es lo mismo, sí o no? Adelante. ¿Es en serio que solo me estás preguntando sobre el significado de una palabra? Es obvio que te voy a decir que tiene el mismo significado. Y yo creo que tu pregunta debería ir un poquito más relacionada con la palabra de Dios. Esa fue mi pregunta porque hablaste algo diferente de Nantitos, por eso te pregunté eso, hermano. Bien, ¿Pero qué dije? Ya bueno. ahora tiene 1 minuto, Carlos, para formular una pregunta. Ah, bueno, la verdad es que como de verdad que hoy día tuve una entrevista de trabajo, he estado bastante desenfocado, sinceramente no he preparado como que preguntas así, pero bueno, a ver, vamos a ver, el señor que me guíe. Eh, una pregunta para Yonander, a ver, por ejemplo, de las cosas que me ha dicho, este, ¿sabe él un poquito de lo que yo le había hablado, la diferencia entre judío y gentil y por qué se hizo el debate en hechos sobre estos dos situaciones? Bien, hermano Yonander, tiene 3 minutos para responder. Bueno, en Gálatas capítulo 2, versículo 1 en adelante hasta el 15, habla de los judíos y gentiles, ¿verdad? Los judíos pues sabemos que son el pueblo judío son del Antiguo Testamento, ¿verdad? Los gentiles somos todos nosotros, los gentiles, ¿sí? Si no más me equivoco. Y si me equivoqué, que me corrija. Ahora, también voy a explicar un poquito ya que me da la oportunidad. Pedro y Pablo sí fueron a Roma, ¿verdad? Pedro fue por el año 45 y muere en el año 65 en Roma, boca abajo, ¿verdad? Crucificado boca abajo, al revés. Muchos se confunden. No, Pablo sí fue a Roma y Pedro no. Entonces, esa es mi respuesta, hermanito. Bueno, entonces tiene usted 1 minuto para hacerle la pregunta a Carlos. Ya. Mi pregunta es la siguiente. A ver, ¿cuál pregunta? A ver, ¿cuál te hacemos la pregunta? Mi pregunta es, fuera de la iglesia de Cristo, ¿sí hay salvación? La Bueno, esa pregunta, es su pregunta. Permítame, tiene 3 minutos para responder. Ya. ok, esa pregunta es muy sencilla, en realidad. Creo que hasta podría decirle tendenciosa. ¿Por qué?
tú dices que si fuera de la iglesia, mira, ojo, mira lo que estás diciendo, o cómo formulas tu pregunta. ¿Fuera de la iglesia de Cristo hay salvación? Ojo, yo creo que la persona que tiene un mínimo de raciocinio se da cuenta de lo que estoy diciendo. Ojo, mira, usemos la lógica, pensemos todos. Mira, pensemos todos. Si Cristo es la cabeza de la iglesia y Él está dentro y Él se mueve en los hermanos, esos hermanos van a salir a predicar de Dios. Toda aquella persona que acepte a Jesús va a ser parte de esta comunidad, de esta iglesia. ¿Ok? Porque prácticamente, y esto incluso hasta cuando hacía mi catecismo de primera comunión, me enseñaron, la iglesia es uno mismo. Ahora, si obviamente una persona que está lejos de decir denominación, porque ya les he dicho que las denominaciones son cosas constitucionales, eso no tiene nada que ver. El que tú seas cristiano es muy diferente, es muy diferente. Entonces, si alguien me predica de Cristo y yo acepto a Cristo, automáticamente soy salvo. Pero la fe sin obras es muerta. ¿Qué quiere decir? Que no, yo no tengo nada asegurado. No creas que porque aceptas a Cristo ya me voy a ir al cielo cuando me muera. No necesariamente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que por los frutos le conocerán. Incluso el mismo Jesús dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre enfermos se sanaron. No te conozco, porque eso no lo es todo. Eso no lo es todo. Y mi respuesta es, fuera de Cristo no hay salvación. Porque en la iglesia, tú mismo dijiste, el hombre se equivoca. Puede enseñar una cosa, puede violar, dando un ejemplo radical. Pero Cristo, nosotros, como dice Pablo, ¿no? Puestos las vistas en Jesús, puesto las vistas en Jesús. No quiere decir que tú vas a estar pendiente en lo que habló el Papa ayer, porque al final, mira, ahorita te voy a hacer una pregunta, mira, se me ocurrió una pregunta justamente con esto. Y esa sería mi respuesta. Fuera de Cristo no hay salvación, no lo hay. Que obviamente, ¿no? Yo me hago iglesia, pues. Bien, ha terminado su respuesta. Ahora pues tiene Carlos un minuto para hacer una pregunta. Es la segunda pregunta, ¿no? Disculpa, o la tercera ya, mía. No me he dado cuenta. Es la segunda. La segunda, ya. A ver. Se me fue la pregunta, Dios mío. ¿Cómo era lo que iba a decir? Bueno, ya, se me fue la pregunta, pero estaba relacionado un poquito con... ya me acordé, gracias, señor. Mira, tú mencionaste que Jesús le dio las llaves a Pedro y que le dijo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. O sea, ahí ya le estaba dando autoridad, entre comillas, ¿no? Sin embargo, más adelante, Jesús le dice a los demás que también lo que aten acá se atará allá. O sea, prácticamente él se lo dijo a todos, no es necesariamente exclusividad de Pedro. Te hago una pregunta. ¿Por qué después que Jesús le dio a Pedro las llaves, supuestamente de él, que él era el cabeza y todo eso, por qué más adelante le dijo Satanás a Pedro? Tiempo. Usted perdió esa pregunta porque se pasó del minuto. Tenía un minuto. ¿Me escuchan? Sí, te Tienen que escuchamos. tener pendiente que es un minuto para formular la pregunta y él no la terminó a tiempo. Así es que No me perdió. parece, no, discúlpame, Martín, no me parece justo porque Usted, perdóneme, yo no estoy controlando, sino tú. no por eso, yo estoy controlando. Ustedes Claro. decidieron un minuto, sí o no, para formular una pregunta. Pero me dijiste tiempo cuando yo ya había terminado la pregunta. O No sea, la ahí había mismo. terminado. Sí, claro, sí. Sí, sí la No, o terminé. sea, Si vemos de usted, nuevo el video, vas a ver que yo terminé la pregunta y ahí recién me dijiste tiempo. perdóneme, usted se tardó mucho tiempo, no es mi problema que usted no lo hubiera formulado a tiempo.
No, pero como te digo, o sea, ni bien tú me dijiste tiempo, yo ya había terminado la pregunta. Justo en ese exacto momento. ¿Sabe una cosa? Yo había pensado decirles que si no tienen preguntas preparadas, ¿para qué hacen preguntas y respuestas? Pero si el hermano Jonander quiere responder, pues es decisión de él. Me parece justo, me parece válido, muy inteligente. Ok. Dame mi tiempo, Martín. Bien. Mateo 16, 19 dice, yo te daré. Bueno, para lo que yo entendí la pregunta es por qué se le dio también a los demás apóstoles. Bueno, No, ¿por qué el hijo Satanás? ¿Por qué el hijo Satanás más adelante? mira, ¿por qué le dijo a Pedro Satanás? Más adelante. Justo ahí, justo ahí, justo ahí. Ya, a ver, déjame responder. Mira, Jesús le dice a Satanás, ¿sabes por qué? Porque Pedro pensaba como hombre y le dije, aléjate, Satanás, porque no pienses como Dios, si no piensas como hombre. Pero eso no le quita la autoridad de la iglesia. Eso que se te quede bien claro. Pero eso no le quita la autoridad de Pedro dentro de la iglesia. Sí, porque Pedro, si tú ves en los hechos, Pedro es el que da la primera palabra en todos los hechos de los apóstoles. Y no solamente en hechos, sino en varios capítulos de Efesios, de Gálatas y de otros libros, Pedro es el que da la primera palabra. Adelante, Martín. Bien, respondió en un minuto. Vamos a pasar a la última pregunta del hermano Jonander y no olviden que tienen un minuto para formularla. Si no la hacen en un minuto, esa se anula. Ya, vale. Bueno, mi pregunta es, San Ignacio de Antioquía en el año 107 dijo, donde está Cristo está la iglesia, no dice la congregación, dice la iglesia católica. Mi pregunta es, ¿acaso San Ignacio de Antioquía, discípulo de Antioquía, se equivocó? Adelante. Ya. Bien, tiene 3 minutos para responder. La respuesta es sencilla en realidad, porque como te mencioné en algún momento del debate, todo aquel que enseña algo que está fuera de la Biblia es anatema, y lo dice la misma Biblia en Gálatas, ¿no? Pablo nos menciona eso. Así un ángel venga y te diga, oye, Dios dice esto, yo no le tengo por qué creer porque la Biblia dice eso. Y te voy a dar un ejemplo. En este caso, San Ignacio de Antioquía, básicamente es después y etcétera, etcétera, y está muy apartado. Es como que me digas que el Papa Francisco dijo algo y eso es porque lo dijo. Eso es solamente en tu concepto, porque tú lo ves como un líder y como una, según la sucesión apostólica, del linaje de los papas. Y lo que diga él es infalible, porque básicamente ustedes creen eso, que lo que dice el papa es infalible y así diga lo que diga, tú tienes que creerlo porque es tu religión y tienes que hacer caso sí o sí, ¿no? O sea, pero no me puedes imponer a mí el creer eso, porque para mí no me representa San Ignacio de Antioquía, a mí me representa la palabra de Dios. Y te voy a dar un ejemplo. Joseph Smith es el creador, por decirlo así, de los mormones. Joseph Smith dijo que se le presentó el ángel Moroní y le dijo que haga una nueva Biblia y etcétera, etcétera, ¿no? Y están aplicándolo, o sea, sin darse cuenta. Ahí te das cuenta que es una secta. Cuando viene alguien y lejos de lo que te dice la palabra de Dios, te dice otra cosa diferente. Y eso es lo que tú dijiste hace un rato, ¿no? No, que las indulgencias las vendieron, no, déjame decirte que no sabes de historia, porque las indulgencias vino desde la cabeza. Desde el Papa vino la orden, no vino de unos sacerdotes cuantos que se dijeron, no, porque con la venta de indulgencia se lograron construir la Basílica de San Pedro. Ahora, tú te das cuenta que estás en una secta cuando lejos de la palabra de Dios viene alguien y me dijo, se me apareció tal virgen, se me apareció tal persona. No, y tratan de justificarlo, porque todavía dicen, no, eso se llama, ¿cómo le llaman a las apariciones de la Virgen? No me acuerdo, ya, sinceramente, pero tiene una palabra. Entonces dicen, no, sí, bueno, es lo mismo. Entonces, si te tengo que creer a ti, que se te aparece tal, ¿por qué no creerle a Joseph Smith que él dijo que se le apareció? A ver, ¿por qué? Si los dos igual están fuera de la Biblia, si los dos igual van a enseñarme algo que no está en la Biblia. Me dejo entender.
Entonces, por eso la misma Biblia dice, por más que tú dices, no, que la iglesia es la columna y fundamento de la verdad, obviamente, pues, ¿por qué? Porque Cristo es la verdad. Y mientras Cristo esté en el corazón de cada miembro de la iglesia en conjunto va a tener la verdad, va a tener a Cristo. Además, la Biblia dice que la palabra, ojo, no dice no tal persona. Ya sabes que en Gálatas dice que si un ángel venga, no le creas. No, que se me apareció, no me importa. Yo, si la Biblia me dice, haz esto, yo lo hago. Si me dice, no lo hagas, no lo hago. La Biblia Tiempo, no es difícil. tiempo, Dale, 3 dale. minutos. Ok. Pues vamos a darle 1 minuto a Carlos para hacer su última pregunta. Ok. Bueno, nada, creo que ya es la última pregunta ya para despedirnos creo que aprovecharé esta pregunta para hacerle una pregunta a todos en general, ¿no? Siendo conscientes con una mano en el corazón, sinceramente, ¿no? ¿Aman tanto a Dios como para ir a la iglesia y leer la Biblia prácticamente, leer la conciencia? O sea, yo creo que esta pregunta va para todos, ¿no? O sea, si verdaderamente sienten que aman a Dios, ¿están leyendo la Biblia de verdad? ¿Le dedican tiempo todos los días en leerla completa, por orden? No voy a leer primero un salmo, después el otro, no, con orden, desde Mateo en adelante. Esa es la pregunta, creo que general la haría a todos, si verdaderamente lo están haciendo, ¿no? Y querías Bien, básicamente terminar con eso. bien. Nada más. Hermano Yonander tiene 3 minutos para dar su última intervención. Básicamente, hermano, amigo Carlos, hermano Martín, amigo Carlos, nosotros sí leemos la Biblia. La Biblia la leemos y la interpretamos. Si no la interpretamos a una manera privada, sino a una manera que la iglesia, con la autoridad que Cristo le dio, la interpretamos. Como tal, segunda de Pedro 1:20 dice que ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Usted, por ejemplo, muchas sectas y muchas personas interpretan la Biblia a su manera. Como tal, usted confundió Mateo 18:21 diciendo que ahí habla de una iglesia y ahí no habla de iglesia, ¿verdad? Entonces, No me ahí acordaba está. de lo que me A ver, mencionó. déjame responder. Entonces, obviamente que ese es el error. Hay muchas personas que interpretan la Biblia a su manera. Entonces ahí viene el error, la confusión. Obviamente que salieron muchas sectas, se puede decir, ¿verdad? Porque pues Lutero entregó las Biblias. Por una parte hizo bien para tenerlo en la Biblia y por otra parte también hizo mal. ¿Por qué? Porque porque la gente comenzó a leer a su manera, o sea, nunca se atrevieron a preguntarle a un ministro, a quien entiende de Biblia y a quien sabe escudriñar las escrituras, ¿verdad? Y la gente comenzó a salirse y a todo eso. Adelante. Bien, de esta manera hemos terminado este debate entre dos hermanos peruanos, ¿verdad? Pues aquí hemos visto la exposición de cada uno, pues según sus estudios sobre cuál es la iglesia verdadera. Así que vamos a ir saludando pues a todos los que están conectados en esta transmisión, en esta preciosa tarde, y pues animarles a seguir siempre perseverando, estudiando, conociendo la iglesia, estudiando mucho, muchísimo, porque es necesario pues para llegar a Dios, pues conocer la iglesia que él fundó. Así que vamos a darles 1 minuto, ¿les parece? Para ir despidiéndose. Sí, Jonander, despídete. Ya no se va a poder hablar sobre el tema. Va a ser despedirse y nada más. Sí, ya 1 minuto está bien, o 2 minutos, porque Bien, entonces le va a tocar Carlos despedirse.
Ok. Nada, bueno, muchas gracias a todos por asistir. No sé, la verdad es que de acá no veo cuántos están conectados, sinceramente. Pero nada, espero que esto haya sido de edificación para muchos de ustedes. Sé que hay muchas personas que pasan momentos muy difíciles. Lo único que les puedo decir es busquen a Dios mientras pueda ser hallado. Estamos viviendo una pandemia bastante fea y como dice Jesús, ¿no? Este es principio de dolores. Se viene cosas muy fuertes y creo que el Señor está hablando al mundo que ya la cosa no va más, como él mismo dice, ¿no? En Mateo 24 él habla del fin del mundo, él dice que en estos tiempos el corazón del hombre se enfriará por la maldad que se multiplica, ¿no? Y vemos tantas cosas en la televisión que yo creo que buscar a Dios es lo que mejor podamos hacer. Si bien es cierto, la interpretación de la Biblia no es personal, pero la Biblia es sencilla, no tiene tanta ciencia, no tiene tanta cosa. Imagínense, o sea, la Biblia, así en inspiración de Dios, la puede leer, ha cambiado la vida de drogadictos, ha cambiado la vida de gente de mal vivir, sin estudios, gente sin estudios lee la Biblia y Dios toca el corazón, porque la Biblia, como les digo, por más que no sea interpretación personal, es sencilla. Te dice qué hacer, te dice qué no hacer, de una manera bastante sencilla. No creo que haya tanta ciencia en decir, no matarás, yo no creo que no voy a estar interpretando, eso está fácil, ¿no? Y hay muchas cosas que también son muy sencillas. Busquen a Dios, lean la palabra de Dios, oren un montón, amen al prójimo, que es el primer mandamiento, como a ustedes mismos, hagan el bien a las personas. Creo que empecemos por uno mismo para poder cambiar este mundo que cada día está bastante mal. Espero, como les digo, que haya sido de edificación todo esto. Y nada, un abrazo para todos un montón. Los quiero mucho en el amor de Cristo. No procuren cuando hablen con alguien siempre tener respeto, ¿no? O sea, nada que no se insulten ni se burlen de las creencias de otra persona, porque los ateos nos ven y se burlan. Y el ateo se agarra de estas cosas para no creer en Dios. Entonces, midamos eso mucho, cuidemos bastante eso. Muchas gracias, Jonander. Muchas gracias, Martín. Un abrazo para los dos también, ¿no? Espero que haya otra oportunidad también. Bien, bendiciones. Cuídense mucho. Mi hermano Jonander, sus 2 minutos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, amigo Carlos, por esta oportunidad que, bueno, has aceptado. Yo creo que conmigo no era el debate, querías debatir con Anthony Díaz, pero bueno, como él no supo debatir, bueno. Pero muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado. Esto no ha sido con cólera, tampoco ha sido por odio hacia el hermano, sino que, y tampoco me alteré, ¿verdad? Y muchísimas gracias, verdaderamente gracias, hermanos, a todos. Quiero saludar también a Rafael, a Mayra López, a Franklin Aragón. Le pasa seguido al hermano con su conexión, pero bien, vamos a esperar a que se vuelva a restablecer la señal. Martín, Sí, ya una regresó. preguntita. ¿Cómo puedo hacer para ver este video, no? Está grabado en el canal de YouTube. ¿Cómo puedo hacer? Disculpe. Sí, En el canal de Jonander Pérez Díaz, predicador católico. Ya, ok. en YouTube. Bueno, agradecer a todos, hermanos, agradecer a todos. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo al amigo Carlos hasta Lima. Un fuerte abrazo al hermano Martín que nos acompañó también. Gracias, Martín, por aceptar la invitación a moderar nuestro debate. Así que muchísimas gracias a todos. Denle like al video, compártalo con toda su familia, con sus amigos y con todos los que están acá, ¿verdad? Compartan el video, que va a ser de mucha bendición. Y pues no se olviden de suscribirse. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para más, para que no te pierdas ninguna de nuestras enseñanzas, para que así podamos llevar el Evangelio de Cristo a toda la creación. Muchísimas gracias a todos y doy pase al hermano Martín también para que nos dé unas palabritas. Así que Martín, adelante, hermano. Bien, gracias a los dos por este debate, pues fue un placer moderarlo, así es que los felicito a ambos. Decirles
estudien muchísimo, porque solo eso es la salida, ¿verdad? Estudiar mucho. Un abrazo para los dos y para los hermanos que han estado también en esta transmisión. Bendiciones y cuídense mucho. Gracias. Sí, Martín, antes de salir, amigo Carlos, copia mi número 93 18 71 69 2. 93 18 71 69 2. Háblame en WhatsApp para poder enviarte el link del video, sí, porque ahorita no está ahí en las plataformas, mañana se subirá completamente, pero sí, el video está grabado, por eso te doy mi número de WhatsApp para yo enviarte el link y tú lo puedas mirar tranquilamente. Ya, yo te escribo, de aquí te escribo. Sí, vale. Muchísimas gracias. Gracias. Cuídate.